Hola, en este video vamos a ver cómo hacer movimiento circular. Todo lo que queremos es esto, tener una imagen fija en el centro y hacer movimiento circular alrededor. Entonces coloquemos el Sol y la Tierra en la pantalla. Como sabemos, en esta esquina de aquí está la posición 0, 0. Entonces más o menos en el centro de la pantalla vamos a poner el Sol y la Tierra a cierta distancia. Bueno, supongamos que vamos a poner el Sol en la columna 100 y en el renglón 90. Y supongamos que vamos a poner a la Tierra en la columna 180 y en el renglón 90. Entonces van a estar alineados en el mismo renglón y como vemos la separación es de 80 píxeles. Es decir, el radio o la distancia entre el Sol y la Tierra es de 80. Entonces ese es nuestro primer dato. Entonces para hacer movimiento lo que vamos a estar haciendo es ir cambiando el ángulo que hay entre la horizontal y la posición de la Tierra. En este caso tenemos un ángulo de 45 grados, entonces cuando la Tierra esté en 45 grados con respecto del horizontal, va a estar aquí con respecto del Sol. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la X y la Y para dibujar la Tierra aquí. Y así, para ir siguiendo el círculo, se irá incrementando el radio. Por ejemplo, cuando llegue a 125, la Tierra va a estar acá y en esta posición tenemos que calcular la X y la Y para poderla dibujar aquí. Bueno, regresemos al ángulo de 45 grados. Entonces, la Y va a ser la distancia que hay entre la horizontal y el punto. Y la X va a ser esta distancia que hay entre el centro del círculo y la base de aquí. Entonces, esta línea roja es la distancia X de aquí y esta línea verde es la distancia Y para dibujar ese punto. Si se fijan, aquí ya se formó un triángulo rectángulo donde el segmento rojo es el cateto adyacente, el segmento verde es el cateto opuesto y el radio es la hipotenusa. Y aquí tenemos un ángulo de 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la posición del Sol, que es XC y YC. Conocemos la hipotenusa o el radio, que es de 80, y en este momento tenemos un ángulo de 45. ¿Qué desconocemos? La X y la Y, o sea, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero nosotros sabemos que el coseno de este ángulo, que le vamos a llamar A, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y que el seno es igual al cateto opuesto, la línea verde, entre la hipotenusa. Si despejamos el cateto adyacente y el cateto opuesto, quiere decir que vamos a pasar a la h multiplicando al otro lado, como aquí está viendo, y obtenemos estas ecuaciones. Ahora, si cambiamos el cateto adyacente y el cateto opuesto por x y por y la hipotenusa por r, obtenemos estas fórmulas de aquí. Pero la x y la y se calculan a partir de la posición del Sol. Entonces, a la posición X hay que sumarle lo que dio la fórmula y obtenemos esta ecuación roja de aquí. Y para llegar a la Y, a partir de aquí hay que restarle lo que da el cateto opuesto. Entonces a YC hay que restarle lo que da aquí la fórmula. Y obtenemos entonces ahora la ecuación verde. Entonces estas dos ecuaciones van a ser las que nos van a servir para ir calculando la posición. Si se fijan, la posición del Sol está fija, el radio siempre es igual y el ángulo es el que va variando. Entonces aquí lo único que varía es el ángulo. Y en base a ir cambiando el ángulo vamos calculando la X y la Y. Bueno, ahora acá en NetBeans ya tengo creado un proyecto que se llama Movimiento Circular con mi nombre. Ya tengo un frame que se llama F Movimiento Circular, donde tengo un panel, una barra de herramientas con un botón para iniciar y detener el movimiento del timer, un spinner que se llama SBL que va a controlar la velocidad del movimiento. Tengo un spinner que se llama S-radio que va a servir para fijar el radio o la distancia entre el Sol y la Tierra. Y tenemos una etiqueta que me muestra el número de vueltas que ha dado el Sol, que llega a la Tierra alrededor del Sol. Bueno, muy bien. Para hacer algo interesante, yo aquí en el directorio del proyecto tengo pegadas un conjunto de archivos .jar que son librerías que cambian el aspecto de la aplicación. Y ahorita lo vamos a ver. De todos estos voy a usar uno que se llama Sintética Black Eye. Entonces vámonos
al código. Entonces, primero lo que tengo que hacer es irme aquí en la parte del proyecto a las librerías, darle clic derecho y ponerle Add Hard Folder. Lo que tengo que hacer es irme a la carpeta donde están los archivos de las librerías. Entonces me voy a la carpeta del proyecto, me meto a la carpeta donde están los aspectos y las que voy a cargar es la de sintética y la de Black Eye. Las elijo las dos utilizando Control, le pongo a abrir y tienen que aparecer aquí. Y aquí están incluidas como librerías dentro del proyecto. Después hay que poner estas dos líneas para que las reconozca el programa y ya se pueden utilizar las librerías. Bueno, entonces pongo esta línea para cargar la imagen del sol, esta para cargar la imagen de la Tierra y son PNG para que sean transparentes. Y bueno, y aquí pongo todas las variables que utilizo en las fórmulas. Primero X, Y, ya sé que son la posición del sol, X y Y que son la posición de la Tierra, el radio, el ángulo que es lo que va a estar cambiando, la velocidad del ángulo, o sea, el incremento que le voy a ir dando al ángulo para que se vea la animación y el número de vueltas o el ancho. Bueno, y luego es importante que en esta parte esté esto de aquí. Esto sirve para cargar la librería, que cambia el aspecto de las aplicaciones, el aspecto de la ventana de la aplicación. Y eso tiene que estar aquí al principio, antes de Init Components. Bueno, esta instrucción es para maximizar la ventana, para que abarque toda la pantalla. Le cambio el título, pongo aquí las coordenadas del centro, donde va a estar el sol, donde va a estar la Tierra. Se fijan, están en el mismo renglón, pero separados 150 por la columna. Y por eso radio 150. Voy a empezar con un ángulo 0. El incremento del ángulo va a ser de 10 en 10. Voy a hacer la velocidad. Y ahorita no hay ninguna vuelta. O no hay ningún año. Bueno, como nomás tenemos un botón para iniciar y detener, les voy a poner. Ahora voy a hacer uso de esa instrucción que me dice si el reloj se está ejecutando o no. Entonces aquí pregunto, si el reloj se está ejecutando, entonces lo paro. Y si no está ejecutando, quiere decir que está parado, entonces lo inicio. Bueno, y pasamos al timer. Lo primero que hay que hacer, como siempre, es obtener el área del fondo, elegir un color y pintar todo el fondo de ese color. En este caso es el negro, el color. El siguiente paso que siempre hay que hacer es obtener los datos que hacen falta. Entonces, el radio se define a través del spinner. Obtengo el valor entero del spinner del radio y luego obtengo la velocidad o la del otro spinner. Luego lo que hay que hacer es incrementar el ángulo y en el caso de que llegue a 360, volverlo a hacer a 0 y cuando llegue a 360 quiere decir que dio otra vuelta. Entonces primero incrementamos el ángulo con el incremento. Entonces, si fijan aquí está dos veces puesta la variable ángulo. Lo puedo dejar así, pero una forma de simplificar eso es poniendo lo siguiente. Entonces al ángulo le voy a sumar lo que ya tiene más el valor de la variable de A. Entonces esto es equivalente a esto. La diferencia es que no tuve que poner el nombre de la variable dos veces. Importante es que esto esté pegado. Si lo separo de error, porque ya no sabe qué es, tiene que estar junto. Bueno, entonces ahora reviso. Si el ángulo es mayor o igual a 360, quiere decir que ya hay una vuelta. Entonces el ángulo lo vuelvo a poner igual a 0 para que dé otra vuelta. Y el número de vueltas lo incremento en 1. Se aseguran que en los ciclos for el incremento se pone como más. Y eso es equivalente a poner todo esto de acá. Ahora lo que voy a hacer es calcular la nueva posición de la Tierra a partir del nuevo ángulo. Entonces pongo las fórmulas que aparecen en las diapositivas. A la posición del Sol le sumo esto de aquí. El radio o la separación entre el Sol y la Tierra multiplicado por el coseno del ángulo. Y acuérdense que en lenguajes de programación se utilizan los radianes. Entonces este número de aquí me sirve para convertirlo los grados en radianes. Y bueno, y hago lo mismo con la fórmula de la Y. Se fijan, la X siempre es coseno
y la Y siempre es seno, y la X es sumar y la Y es restar. Bueno, ya que calculé la posición, pues hay que dibujar las imágenes donde van. El Sol lo dibujo en su centro y la Tierra lo dibujo en su posición XY. Y estos cienes de aquí es para centrar la imagen en la coordenada. Si se acuerdan, siempre todas las imágenes o esta coordenada siempre es la esquina superior izquierda. Entonces siempre se dibuja a partir de una esquina. Pero si le quito la mitad del ancho y la mitad del alto, esta coordenada va a ser el centro. Entonces quiere decir que la imagen del Sol mide 200 por 200. Y lo mismo sucede para la Tierra. Le quito la mitad del ancho y la mitad del alto de la imagen. Quiere decir que la imagen de la Tierra mide 70 por 70. Bueno, ahora en la etiqueta pongo cuántas vueltas van. Pongo el valor de la variable vueltas. Y bueno, y finalmente para utilizar el ciclo for, lo que quiero es que se dibujen 100 estrellas aleatoriamente. Entonces, como es aleatorio, declaro un random. En este caso mis estrellas van a ser blancas, por eso en el color le pongo 225 en el rojo, verde y el azul para que sea blanco. Y después hago un ciclo for para contar 100 de uno en uno. Entonces acuérdense que un uso de los ciclos for es contar. Quiero que estas 4 líneas se repitan 100 veces. Entonces lo primero que hago para que las estrellas tengan un tamaño diferente, calculo un radio de 0 a 5. Quiere decir que algunas estrellas no se van a ver. Luego le calculo una posición aleatoria. Esa posición aleatoria va a ser en base a la X, todo el ancho, y la Y, todo el alto del panel. Y ya después, en esa posición aleatoria, voy a dibujar un óvalo relleno de color blanco que va a tener un ancho de RR y un alto de RR. Y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, ¿se fijan cuál es el aspecto? Cómo cambió aquí a este degradado entre negro y gris. La parte de la barra, cómo tiene los controles y el color de los textos. Esto es gracias al Black and White de Synthetic, de la librería Synthetic. Entonces pongo la animación. La Tierra está girando alrededor del Sol, que tiene una posición fija. Y se fijan aquí, como las estrellas están calculando aleatoriamente, aparecen los puntos en una parte y en otra parte. Con el mismo botón puedo parar la animación y la puedo reiniciar. Este spinner dijimos que era para la velocidad, entonces si lo incremento, la Tierra gira más rápido. Si lo decremento, gira más despacio. Aquí vemos cuántas vueltas van. Y con este spinner cambio el radio. Ahorita está de 150 como hemos declarado las variables. Y si lo incremento, la Tierra se aleja del Sol. Y si lo hago más chico, la Tierra se acerca al Sol. Bueno, ahora vamos a hacer una variación. Ahorita el Sol está apareciendo fijo porque inicialmente definimos sus coordenadas 100 y 300. ¿Qué pasa si le damos al usuario la posibilidad de que defina dónde quiere que aparezca el Sol? Entonces ahora, en vez de tener estos números constantes, va a ser variable. Una forma de hacerlo es que el usuario defina la posición del Sol a través del clic en el panel. Entonces seleccionamos el panel, nos vamos a eventos, nos vamos a mouse y nos vamos a mouse pressed. Y bueno, de aquí nos aparece el evento de mouse press. Siempre hay que verificar que sea el nombre del control y el evento que elegimos, mouse press. Y bueno, y aquí lo único que tenemos que hacer es que poner que la X del Sol es igual a EBT, que es esta variable que está aquí, punto get X mayúscula, paréntesis, y lo mismo para la posición Y. Ejecutamos el programa. Entonces, inicialmente está en esa posición que está fija, pero luego el usuario le puede dar clic en cualquier otro lado y la animación va a seguir ahí donde el usuario defina. Entonces, ¿se fijan? Le podemos dar al usuario la posibilidad de definir más cosas
que inicialmente estaban fijas. Bueno, esto sería todo en este video.